Amados hermanos, feliz día del Señor. Podríamos afirmar y estar todos de acuerdo en que el tiempo de ministerio activo de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros hace 2000 años fue un tiempo breve pero intenso, unos 3 años de actividad ministerial hasta su sacrificio, resurrección y ascensión a los cielos. Sin embargo, quisiera también destacar y recordar que en esos breves 3 años de intensa actividad, el Señor también fue un hombre de intensa, continua, sistemática devoción. Con frecuencia, los historiadores, los evangelistas nos mencionan que el Señor se retiraba a orar, a solas. Se distanciaba del equipo, del grupo íntimo, de la actividad, del trajín, del quehacer diario, y se retiraba para tener comunión, tiempo devocional con el Padre, con su Padre. Quiero que esto lo tengamos presente, sobre todo porque hoy, hermanos, tenemos en nuestro medio occidental, del que puedo hablar y podemos hablar con propiedad, tenemos la agenda llena. Es decir, vivimos casi siempre envueltos en una especie de carrusel que gira y a veces se acelera, aumenta su velocidad, o si hemos de poner una figura en línea recta, pareciera que vamos empujados por una multitud y vamos haciendo lo que todos hacen, y el día de hoy ya lo repetiremos mañana, y vamos de semana en semana y de mes en mes haciendo lo mismo, es decir, envueltos en noticias, envueltos en una cierta rutina que a veces tan solo es alterada por una emergencia que usualmente no es grata. Y ahí terminamos en realidad siendo, y confesamos a veces con expresiones breves, que somos producto de la vida. Es decir, nos sentimos casi esclavos, víctimas pasivas de esta vorágine, y decimos, bueno, es que esta es la vida que me ha tocado y así voy. La vida me empuja, la vida me hace la vida. ¿Quién es la vida? Perdemos nuestro carácter de sujetos determinantes en el curso de nuestros quehaceres cotidianos. Como les digo, cantidad de ruidos y mensajes nos llegan por las diferentes vías. Hay poco momento, poco tiempo para la pausa, para la quietud, para el silencio inclusive, para un pequeño momento de reflexión, para recapacitar, para meditar. Podría afirmar, y no corro riesgo, de que estamos ocupados y tenemos múltiples cosas por hacer y estamos descuidando el ser. Múltiples cosas pendientes por hacer y las que ya hemos hecho, y marcamos nuestros calendarios, nuestras agendas, y descuidamos el ser. Lo que al fin y al cabo
más interesa. Yo podría decirles que como corazón en esta reflexión de esta mañana, creo que la acción está desplazando a la devoción y que eso se está infiltrando en la iglesia. Estamos dejando permear el activismo y desplazando el tiempo de devoción, de comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. El título que he puesto a la reflexión de hoy, a la predicación, es A sus pies. Ya leeré el pasaje, breve pasaje, que nos sirve de base. Y es que creo, como pastor, que es necesario llamar la atención para que, siendo nosotros discípulos, apartemos tiempo y establezcamos prioridades. Pongamos orden en la inversión de nuestras vidas, recordando que el maestro va primero. A veces los eslogans son buenos y a veces son dañinos. Con frecuencia, como población cristiana evangélica, decimos el Señor primero. ¿Seguro? Mi tesis es esta: la devoción debe preceder a la acción y debe ser prioritaria. Repito, la devoción debe preceder a la acción y debe ser prioritaria. Voy a leer para ustedes en Nueva Versión Internacional Lucas capítulo 10, del 38 al 42, 5 versículos. Dice así la palabra de Dios: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Le contestó Jesús: estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Hasta ahí la palabra. Hermanos, evidentemente un pasaje narrativo, un pasaje inclusive casi podríamos decir doméstico, histórico. Acontece en una pequeña aldea a 2-3 kilómetros de Jerusalén, y dentro de esa aldea en una pequeña casa, y dentro de esa casa en el área social donde está el comedor, la cocina y la sala. Eso es todo. Así de sencillo, de breve es el pasaje, y nos describe, nos narra lo que ahí acontece entre dos hermanas y Jesús, el invitado a entrar en casa. Que conste pues, es un pasaje histórico, no es una parábola, es un pasaje histórico, como tal debemos tomarlo. Muy fácil su observación, muy fácil su interpretación y fácil encontrar la aplicación, difícil vivirla. No es un pasaje que se preste para especulaciones, dudas, inquietudes, que podamos apelar a alegorismos o a... Por muchos siglos este pasaje fue maltratado. No voy a referirme a esas desviaciones. Lo cierto es que aunque es un pasaje, insisto, histórico, normativo, breve, en la vida del Señor, casi incidental,
es un pasaje también ejemplar. Es decir, es un pasaje que resulta normativo, porque lo que el Señor Jesús habrá de decir en esta pequeña sala, de esta pequeña casa, de esta pequeña aldea, es trascendente en el tiempo hasta nuestros días, hasta nuestra iglesia, hasta nuestra sala, hasta nuestro hogar, hasta ti y hasta mí. ¿Cómo empieza el texto? Dice que iba Jesús de camino con sus discípulos y entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Sabemos perfectamente que en esta casa vivían 3 hermanos, Marta la mayor, María y Lázaro. Y la Escritura nos dice en otro relato evangélico, por escrito del apóstol Juan, capítulo 11, versículo 5, dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hay otros pasajes en donde se nos dice inclusive cuánto amaba Jesús a este amigo y discípulo Lázaro. Pasajes en donde vemos confesión de fe de parte de Marta, de parte de María, no solo en la identidad de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, sino inclusive creyentes en la resurrección en el día postrero. De eso hay testimonio escrito. Por eso podemos ver en estas mujeres y en su hermano a 2 discípulos con una fe bien fundada, bien claros en la identidad de Jesús y en lo que Jesús representaba con sus palabras y lo que Él podría hacer al final de los tiempos en la glorificación total. Entonces, entramos en la casa, entramos a la cocina, a la sala, al comedor, y se nos dice que, leo la palabra, tenía ella, es decir, Marta, una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Me detengo ahí. Vamos poco a poco. Una de las 2 hermanas hay 2 verbos, dice sentada y escuchando. Pero lo que une estos 2 verbos es la persona del invitado, del principal en la sala, en la casa. Estaba sentada a los pies de Jesús y escuchaba lo que Él decía. Hermanos, escuchar es más que oír, y estar en esta actitud sentada a los pies del Señor indica reconocimiento de su palabra como palabra de Dios, palabra mesiánica. Está sentada a los pies, es una expresión muy judaica. Lo usaban también los discípulos en referencia a sus rabinos, a sus doctores, a sus maestros. ¿Recuerdan la expresión paulina? Educado a los pies de Gamaliel. Bueno, esta mujer, María, sabe la importancia de Jesús, quién es Jesús, y entonces se sienta a los pies del Maestro, del Señor, y lo hace para estar cerca, en reverencia, es la posición, a los pies de, y para escuchar lo que Él decía. Hermanos, esta es una elección voluntaria y consciente de esta mujer, de este discípulo que ella encarna. Es decir, María ha elegido, ha hecho un acto de elección en su vida, en su tiempo, de tal manera que ha decidido sentarse a los pies de Jesús para tener una relación devocional
una relación discipular. El discípulo tiene que celar el tiempo en que está a los pies de su maestro. Se lo enseñamos a nuestros niños cuando van a la escuela, o nosotros mismos si asistimos a algún curso. Es decir, damos importancia a esa relación discípulo-maestro, aprendiz o profesor, porque aquí nos viene una primera afirmación fuerte, hermanos, y quiero decirla con calma. El aprendizaje precede a la acción. Para actuar hay que primero aprender. Si quiero vivir como el Señor Jesús, debo aprender lo que el Señor Jesús me norma como línea de vida. Y yo quiero que empecemos a actualizar lo que aconteció en aquella sala de esa pequeña aldea y lo traigamos a día de hoy. Tenemos palabra de Dios. La palabra de Dios está con nosotros. ¿Qué tanto la consultamos antes de actuar? Hermanos, esa relación devocional que encarna esta mujer, esa relación discipular que encarna esta mujer, ¿qué implicaba? Implicaba comunión, cercanía, aprendizaje, reverencia inteligente. Implicaba, hermanos, identificar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quien estaba hablando ahí era el Hijo de Dios, palabra de Dios. Lo que decía tenía que ser importante, tenía que ser prioritario. Antes de actuar había que aprender. Durante un tiempo, una corriente teológica a nivel del centro de Europa y América hispana también quiso invertir lo que yo quiero ahora afirmar y sobre lo que quiero insistir, y es esto. Un correcto aprendizaje nos lleva a una correcta actuación. Si aprendo algo mal, lo voy a ejecutar mal. Lo voy a decir usando la expresión teológica. La ortodoxia determina la ortopraxis. Es decir, la devoción determina la acción. ¿Cómo define el diccionario devoción? Oigan, voluntad consciente de afecto, entrega y culto a Dios, en su acepción teológica, aclara el diccionario. Y lo repito, devoción, del latín devotione, es voluntad consciente de afecto, entrega y culto a Dios. Eso es devoción. Afecto, entrega y culto, voluntarios y conscientes a Dios. Eso es devoción. Y el tiempo devocional es eso, el tiempo en el cual yo expreso mi afecto, me entrego en culto voluntario y consciente a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo apartar un momento para esto? ¿Tendré tiempo? Hermanos, es importantísimo que aprendamos del Señor Jesús, pero que lo aprendamos en comunión íntima, intimando con Él en cercanía reverente a sus pies, que aprendamos para actuar, que le pidamos guía a nuestros pies. Como dice el salmista, es lumbrera a mis pies tu palabra, la que sale de tu boca. Ahora yo tengo que estar cerca de ti en reverencia, en inteligencia, a tus pies, para oír tu palabra y ponerla en práctica. El Señor Jesús se lo dijo a una mujer en una oportunidad.
nosotros adoramos lo que sabemos. Es importantísimo, hermanos, saber para adorar. La correcta adoración está regida por un correcto conocimiento. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, leo para ustedes: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que todo siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Obra al final, Escritura al comienzo. No invirtamos los órdenes, no descuidemos la primera, no la sacrifiquemos en el altar de la segunda. Pero el texto nos dice, por la vía del contraste, que, leamos, Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, por su parte, Marta ha escogido también voluntariamente llenar su agenda, su tiempo, con la actividad, con la acción. Y en el caso de ella, la acción está desplazando el espacio para la devoción. ¿Nos pasará esto algunas veces a nosotros? Cuando nosotros no tenemos tiempo, no tenemos lugar, no tenemos espacio para aprender de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, de la oración íntima, del tiempo de meditación. Es que tenemos muy lleno nuestro tiempo y terminamos dejando en la periferia a la devoción, al tiempo devocional. Si esto a veces hacemos, pues a veces hacemos mal. Como pastor, yo tengo que llamar la atención para que no incurramos en esto, porque la vida, como solemos endosar el cheque, la vida suele imponernos tareas innecesarias a veces y desplazamos y olvidamos el tiempo devocional, la vida devocional, el tiempo cultural. Hermanos, no abundemos, no compliquemos y no exageremos nuestros quehaceres, por buenos que sean. Porque podemos abundar en más quehaceres si voluntariamente los aceptamos y decimos que sí. Y vamos a terminar sacrificando, es la eterna historia que me encuentro, terminaremos sacrificando lo más importante. Siempre habrá tiempo para decir que sí a otras cosas menores. Era el caso de Marta. Les voy a decir algo inclusive como pastor, y lo digo con dolor y con temor y temblor, pero quiero que lo mediten en sus corazones. Cuidado, hermanos, no convirtamos las bendiciones que Dios nos ha dado en distracciones, en desviaciones que nos aparten del tiempo devocional, del culto a nuestro Dios. Dios nos ha dado esas bendiciones. No terminemos idolatrando las bendiciones y dedicándole toda nuestra energía, tiempo, agenda, vida, y desplacemos de nuestras vidas el tiempo devocional, el tiempo de comunión, el tiempo discipular, el tiempo cultural, en casa o en el templo, en mi oficina. ¿Abro la Biblia o no tengo tiempo? En mi casa, ¿abro la Biblia o no tengo tiempo?
bendiciones que Dios nos ha dado y que pueden transformarse si nosotros así lo hacemos, transformarse en desviaciones, en competencias. Hermanos, no confundamos lo urgente con lo importante. Es diferente. Lo importante, sabemos lo que es. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. Pero es que no lo sabemos de memoria. ¿Lo aplicamos? Primeramente, dice el Señor, primeramente, primero, prioridades, poner orden. Hermanos, sigo en mi tarea pastoral, no nos hagamos marionetas de otros, que nos desvíen y nos aparten y nos llenen la agenda, nos transformen en hombres sin cupo, demasiado ocupados para dejar un tiempo diario de comunión con nuestro Padre Celestial, en oración, en lectura de un pedacito de la palabra, en meditación. No nos dejemos transformar en marionetas de otros, ya sean personas muy queridas y cercanas, familiares inclusive, y terminamos haciendo su voluntad y complaciendo sus agendas, llenando sus exigencias y abandonando lo que para nosotros debe ser primero, el Señor primero, pero es que esto termina siendo a veces un slogan, un lema, y no lo vivimos. Hermanos, no nos dejemos manejar por asuntos menores. Aprendamos a clasificar las exigencias que nos rodean. Hay asuntos menores y hay asuntos mayores. El asunto es que como discípulos de Jesucristo, a quien llamamos Señor, se nos exige que el Señor sea el primero y nosotros seamos sus siervos. No lo podemos poner a un lado. Él tiene que estar en el centro, primero, Él. Y nosotros a sus pies. ¿Hasta cuándo, hermanos, aquello de no tengo tiempo? No pude venir porque... Y ahí mismo, en ese instante, ¿qué pasó? ¿Se te fue el buey en el pozo? ¿O fue un asunto menor? Hoy no tuve tiempo para leer la palabra, porque... ¿Qué pasó? ¿Qué compitió con este tiempo? Lutero decía que mientras más complicado tenía el día en su agenda, más temprano madrugaba para tener más tiempo con Dios, para que le ayudara y le condujera en ese día. Hermanos, no dejemos que las rutinas nos copen, nos llenen, nos saturen de manera tal que nos absorban nuestra vida. Esto puede acontecer de manera voluntaria, puede acontecer también de manera impuesta. Para congraciarnos con otros, dejamos y entramos en una rutina nociva, o puede ser incluso concertada. Ya esto es peor, cuando damos el consentimiento. Y queda el Señor en segundo lugar. El tiempo de mi comunión íntima o de comunión congregacional en segundo lugar, porque tengo algo principal. Alguien, lo tenía en mis notas y pido disculpas por no tener anotado la autoría de esta breve frase. La leo para ustedes.
Cuando el diablo no nos puede derribar o desviar, nos acelera. Hasta ahí. Es corta. Cuando el diablo no nos puede derribar o desviar, nos acelera. Con eso basta. Nos vamos a descarrilar. Anótenlo. Cuando el diablo no nos puede derribar o desviar, nos acelera. ¿Nos pasa eso? Prestemos atención, porque a veces sucede, hermanos. A mí me sucede. Tenemos que tener cuidado de que el activismo no desplace la quietud necesaria. Estad quietos, dice el Señor, y reconoced que yo soy Dios. Quieto un momento. Nos dejamos conducir por la fuerza de ese río desbordado. ¿Cómo continúa y cómo termina el texto? Dice, le contestó Jesús. En Reina Valera 60 me gusta la expresión y, por cierto, va acorde a la mayoría de los manuscritos más antiguos. Jesús se dirigió a Marta en esta forma: Marta, Marta. Marta, Marta. La repetición del nombre era costumbre en la cultura judía. Expresaba dos cosas. Una, afecto, cariño, ternura. Solo se le repetía el nombre a los que se apreciaban de manera especial. Y también implicaba, la repetición del nombre es: préstame atención. Te quiero mucho, préstame atención. Bien, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Hermanos, durante algunos siglos el debate en la oscuridad de la Edad Media se dio para escoger entre la vida contemplativa y la vida activa. Ese no es el caso. Extremismos no son el caso. Pero sí, hermanos, es necesario que establezcamos orden, prioridades y un balance funcional acorde a las exigencias del Señor que nos ha llamado. El balance no es una cuestión funcional para mis intereses, para los intereses de mi grupo, de mis relaciones, de mis tratos. No, es un balance funcional para que funcione para vida eterna. Tengo que establecer orden, prioridades. Hermanos, yo no puedo aquí incurrir en lo que muchos comentaristas sobre este pasaje han incurrido, porque sería traicionar la letra, el texto de las palabras de Jesús. No puedo incurrir en equidistancias. ¿Me explico? No puedo incurrir, esto no es un asunto dialéctico, que aquí está una tesis, le surge una antítesis y escojo una síntesis de las dos. Jesús le llama la atención a Marta porque hizo una escogencia voluntaria en donde lo dejó a él, el invitado principal, a un lado. Y se estaba perdiendo las palabras, el mensaje de vida eterna que salía de su boca. María había escogido lo que el Señor llama la mejor parte. Luego no hay aquí, insisto, equidistancias sintéticas que armonicen a las dos y que nos dejen bien haciendo lo que nosotros queremos. No, Marta, estás equivocada. María escogió correctamente. Esto es lo que el pasaje dice acá. Hermanos, como pastor llamo la atención, cuidado cuando lo mucho nos distrae de lo principal. Es que tengo que estar acá, es que tengo que hacer esto, me llama a este otro, tengo esto aquí,
esto acá, esto aquí, esto acá, y lo mucho me distrae de lo principal. Es un error. Es un error. Porque, hermanos, según el texto, existe la mejor porción, la mejor parte. Existe lo mejor. Y noten que Marta estaba ocupada en muchas cosas. María se quedó con solo una, pero escogió voluntariamente en su discipulado a su maestro, tener tiempo de comunión, de devoción con él. Que la devoción privara, fuera primera, y se sentó a sus pies, en quietud, en calma, para poderle escuchar atentamente. Agustín de Hipona escribió: Dios nos hizo para Él, somos suyos, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Él. Marta estaba inquieta, y a veces llevamos vidas inquietas porque estamos llenando nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, hasta nuestro sueño, con asuntos secundarios, menores. Hermanos, no es con cuestiones malas, son cuestiones buenas, pero nos distraen de la principal. He dicho que mi tesis sacada, la idea central de este pasaje en esta mañana, es la que está aquí y que no se puede desvirtuar. Está ahí, es sencilla. María escogió la mejor parte, y yo lo que les invito es que la tengamos presente y escojamos la mejor parte, porque voluntariamente nosotros decidimos en qué invertimos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro dinero, nuestro talento, nuestros afectos. Nosotros voluntariamente lo decidimos. En una oportunidad, uno de los del grupo de discípulos dijo: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor remata la expresión diciendo: esa parte que escogió María, ¿saben qué? Nadie se la quitará, no le será quitada, porque María estaba escogiendo palabras de vida eterna. Mi llamado es a que tengamos comunión lo más continua posible, que apartemos tiempo devocional en nuestras casas, en soledad o en compañía, que apartemos tiempo especial para nuestras actividades de comunión, de adoración, cultuales, congregacionales. Ese es mi llamado como pastor. Pero es que este es el llamado que encuentro hacia el Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo escribe a una congregación? No dejen de asistir a sus reuniones. Algunos ya lo están tomando por costumbre, dice el apóstol. Vamos aquí a lo más íntimo. No abandonemos la devoción por la acción. Y si somos hombres y mujeres de acción, que debemos serlo, el Señor lo fue, no descuidemos la devoción, el tiempo devocional de oración, de comunión, contacto íntimo, reverente con nuestro Señor, a solas o en pequeños grupos, o con nuestras parejas o con nuestros hijos. No lo descuidemos. Que el Señor lo aprecia y nos conviene. Escojamos voluntariamente la mejor parte. Y eso solo se vive a sus pies. Demos gracias al Señor.